Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestro estudio de varones en Casa de Oración León. Y recordar que estamos viendo los atributos morales de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto ya su santidad, la santidad de Dios. Y la enseñanza anterior vimos su equidad y su justicia, la equidad de Dios, su justicia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a continuar con los mismos atributos morales del Señor. Y hoy vamos a ver la misericordia y la bondad de Dios conjuntamente. Vamos a ver algunas definiciones, pero antes de iniciar vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios y poner este tiempo en sus manos y esperando que sea de gran edificación para nosotros como varones, como responsables de nuestra casa, para nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos y también para nuestra iglesia. Así que vamos a orar y vamos a rogarle al Señor que esta enseñanza sea para provecho de todos nosotros. Oremos pues. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, eres grande en misericordia y eres tardo para la ira, y eres un Dios de bondad y de gracia, Padre. Te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das, que nos brindas, de escudriñar tu palabra, de aprender más cada día. Y te pedimos que nos des que pongas en nosotros la voluntad de ponerlo por obra, de ejercer estas enseñanzas que estamos llevando a cabo, pero sobre todo de conocerte, Señor, de saber más de ti, de entender que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amado, en quien tenemos toda nuestra esperanza y en quien estamos seguros de nuestra salvación. Te damos muchas gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos y esperamos que sea de gran bendición y de claridad, Padre, para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien. La misericordia y la bondad de Dios. Podríamos decir en general que estos atributos significan la benevolencia, la ternura y la compasión de Dios. Corresponden al amor de Dios en su relación con los hijos de los hombres, y esto es muy importante, tanto con los obedientes como con los desobedientes. Es como la gota del rocío, tanto en la espina como en la rosa. Más específicamente, la misericordia se ejerce de ordinario con relación a aquel ser que es culpable. Es el atributo de Dios que le lleva a buscar el bienestar de los pecadores, tanto temporal como espiritual y eterno, aunque para ello tenga que hacer un gran sacrificio, como dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Notemos, Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Efesios 2:4 y Romanos 5:8. Si nosotros buscáramos una definición de lo que significa la palabra misericordia, la misericordia es la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno.
inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Hay una gran inclinación natural de Dios hacia la compasión por los pecadores. Dios no se complace en el castigo hacia los que han faltado, los que lo han ofendido. Dios siempre muestra su compasión para con los que están en desgracia, tanto con los creyentes como con los no creyentes. Dios siempre muestra ternura para con sus hijos y nos da siempre la oportunidad de cambiar y de arrepentirnos. Cuando hemos pecado, cuando le hemos agraviado o cuando le hemos ofendido, Él siempre está dispuesto a perdonar, a ejercer misericordia y compasión por aquellos que caemos, pero que estamos dispuestos a enderezar nuestros caminos a través del arrepentimiento y de la corrección de nuestras acciones. Entonces, bajo esta definición es la inclinación del ánimo de Dios para compadecerse del mal ajeno, del mal que viene o que ejercemos nosotros en contra de él. En el Antiguo Testamento se utilizan varias palabras hebreas que encierran la idea de misericordia o de ser misericordioso o de tener misericordia, de ser benignos, entre otras. El término es Hased, H-A-S-E-D, Hased. Muchas veces transmite también la idea de fidelidad, dada la multiplicidad de sentidos que puede tener esta palabra. Varios eruditos, varios estudiantes escrupulosos de la palabra discuten sobre cuál es el énfasis de la misma en distintos pasajes. En las versiones latinas del Antiguo Testamento se traduce como misericordia. Y aunque el tema aparece a través de todas las Escrituras, podemos decir que es en los Salmos donde más se menciona la palabra misericordia de Dios. Dice, por ejemplo, en el Salmo 86:15, en el 103:8 y en el 145:8, dice que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Hay muchos pasajes que hablan al respecto, y en cuanto a Dios y en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que también tenemos que hacer énfasis. También los seres humanos podemos ejercer misericordia. Un ejemplo muy hermoso es el de Boaz, cuando le dice a Ruth: has hecho mejor tu postrera bondad, tu Hased, que la primera. Esto viene en Ruth 3:10. Y también se traduce Hased como piedad, la piedad, el Hased. Vuestra es como la nube de la mañana. Así se expresa Oseas acerca de la piedad del Señor. Tu piedad, oh Señor, tu Hased, es como la nube de la mañana. En el Antiguo Testamento la palabra es eleo, eleo con doble E. Cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, esto es en el Nuevo Testamento, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta porción que viene en el Sermón del Monte, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:7. Pero también Pablo dice que él fue recibido a misericordia en 1 Timoteo 1:13. Dice que los creyentes han recibido misericordia. Pablo también aquí lo menciona en 2 Corintios 4:1 y Pedro en 1 Pedro 2:10. Pero el término que más se acerca a la misericordia que se menciona en el Antiguo Testamento es la palabra gracia, del griego charis. Y enseña el apóstol Pablo que somos salvos por gracia, de acuerdo a Efesios 2:5, y que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres.
Tito 2:11 dice, además, desea a Timoteo y a Tito gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre. Eso es lo que corresponde a la palabra misericordia. Bien, podríamos decir más específicamente, la misericordia se ejerce de ordinario con relación al culpable, y es el atributo de Dios que le lleva a buscar el bienestar de los pecadores, tanto temporal como espiritual, como lo habíamos dicho, aunque para ello tenga que hacer un gran sacrificio, como dijimos, pero Dios, que es grande o que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, y decíamos que Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la misericordia es la inclinación del ánimo del Señor para compadecerse de todos nosotros como pecadores. Bien, ¿qué podemos decir respecto a la bondad de Dios? La bondad de Dios es el atributo que le lleva a derramar sobre sus hijos obedientes su bendición, una bendición constante y cariñosa. En eso consiste la bondad del Señor. El que aún a su propio Hijo no perdonó y antes lo entregó por todos nosotros. Y dice la palabra, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como dice Romanos 8:32. Hay varias declaraciones bíblicas del hecho de la bondad y de la misericordia de Dios. En el Salmo 103:8 dice lo siguiente, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque en lugar o en vez de traer dolor, pobreza y muerte, que son la paga del pecado, Dios ha conservado nuestras vidas, nos ha dado salud, ha aumentado nuestras bendiciones y nuestras comodidades y nos ha dado vida eterna. Y todo esto lo ha hecho no porque lo merezcamos, ni porque seamos dignos de ellas, sino simplemente por su amor, por su misericordia y por su bondad. Deuteronomio 4:31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. De manera que Dios está listo a aceptar el arrepentimiento de todos nosotros, aún de Israel hoy en día, con tal de que este pueblo sea sincero con Él. Israel se tornará a Dios y le encontrará solamente porque es misericordioso y no le deja que se aparte. Es su misericordia la que le impide abandonar a su pueblo de una manera definitiva. Dice el Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Son palabras de David, y David encontró fundamento para creer que Dios no lo abandonaría en el tiempo de su desgracia y de su necesidad, porque el mismo Dios había declarado que esto se hallaba en su propia naturaleza. La naturaleza de Dios es la compasión, es la misericordia, es el amor indescriptible por cada uno de nosotros, aún siendo pecadores, aún arremetiendo contra Dios. Y quizá la descripción más saliente de la misericordia y de la bondad de Dios se hace resaltar en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas 15, del 11 al 32. Y aquí no solamente encontramos la bienvenida que esperaba al Hijo errante, sino también el anhelo que sentía el Padre, ansioso y cariñoso, de que regresase.
¿Cómo se manifiestan la misericordia y la bondad de Dios? Hablando en general, no debemos olvidar que Dios es dueño absoluto para dar a quien quiera sus bendiciones. De manera que del que Él quiere tener misericordia, la tendrá. Romanos 9:18. Debemos también recordar que Dios quiere tener misericordia de todas sus criaturas, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan, para con todos aquellos que te reconocen como el Señor de sus vidas, como el amado de su corazón. Eso dice el Salmo 86:5. La misericordia, en especial para con los pecadores, la encontramos en Lucas 6:36. Palabras del Señor Jesucristo dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. En estos casos, aún los duros de corazón y los no arrepentidos reciben la misericordia de Dios. Todos los pecadores, aún los impertinentes, quedan incluidos en el campo de su misericordia. ¿Por qué? Porque la inclinación del ánimo del Señor es compadecerse del mal ajeno, aunque solamente sean criaturas y no sean hijos. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La misericordia de Dios es misericordia santa. No protegerá de ninguna manera el pecado, sino que espera con ansia perdonarle. Pero es iniciativa de nosotros, esa que el mismo Señor pone, de volvernos hacia Él, de arrepentirnos, de voltear nuestros caminos en dirección a Él y no en dirección contraria, para que Él tenga misericordia santa y no protegerá nuestro pecado, sino que espera con ansia el arrepentimiento de cada uno de nosotros para perdonarnos. La misericordia de Dios es una ciudad de refugio para el arrepentido, pero de ninguna manera es un santuario al presuntuoso. Podemos ver esto en Proverbios 28:13 y en Salmos 51:1. Y aquí vemos la misericordia de Dios perdonando el pecado de los que se arrepienten de verdad. Hablamos de confiar en la misericordia de Dios. Abandonemos el pecado, confiemos en la misericordia del Señor y hallaremos perdón. No hay otra manera, no hay otra forma de llegar a la gracia del Señor, a alcanzar su misericordia. No hay otra manera de encontrar el perdón, sino es a través del arrepentimiento, de confiar en su amor, en su misericordia, en aquello para lo cual es su naturaleza. Su naturaleza es amor y es misericordia. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos habla de la gran misericordia de Dios, cómo Él nos espera, cómo Él es paciente para con nosotros, porque dice, Él no quiere que ninguno de nosotros muera y vaya al infierno, porque finalmente ese es el destino de los pecadores, de los incrédulos, de aquellos que niegan la fe, o bien de aquellos que apostatan de la fe. Nehemías 9:31 dice: pero por tus muchas misericordias no los consumiste ni los dejaste,
porque eres Dios clemente y eres Dios misericordioso. Y aquí se muestra la misericordia en la paciencia con los pecadores. Si Dios hubiera procedido con ellos en justicia, hubieran sido destruidos mucho antes. Pensar en la maldad, la impureza, el pecado que Dios ve, cómo le debe de disgustar, y luego recordar que Él pudiera aplastarlo todo en un momento, pero no lo hace, no lo hace. Intercede y se sacrifica para mostrar el amor que tiene por cada uno de nosotros como pecadores. Es únicamente a causa de la misericordia de Dios que no somos deshechos, y porque su compasión nunca falla. Cuidado, sin embargo, de no abusar de su bondad, porque nuestro Dios es también un fuego consumidor. Mira pues la bondad, pero también la severidad de Dios. La misericordia de Dios se muestra aquí en su amorosa paciencia para con los pecadores. Pero no abusemos de esa misericordia. No querramos tomarle el pelo al Señor, porque su amorosa paciencia se termina para con quienes persisten en el pecado. Ahora, la bondad especialmente para con los santos. El Salmo 32:10 dice de esta manera, un salmo precioso: mas el que espera en Jehová lo cercará de misericordia. El mismo hecho de la confianza de parte del creyente mueve el corazón de Dios a protegerlo, como acontece a un padre con sus hijos. En el momento en el que yo me entrego a Dios, quedo envuelto en su misericordia y en su bondad. Su misericordia es la cubierta que me cerca como una pared de fuego que no deja brecha alguna para que pase el mal. Si nos resistimos, nos veremos cercados de dolor, pero la confianza nos cerca de misericordia. En el centro de este círculo de misericordia se asienta y descansa el alma que está confiada en el Señor. Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La bondad de Dios se manifiesta aquí, curando a sus hijos enfermos. Sin embargo, recuerda que del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. No todo hijo de Dios que esté enfermo es curado. Cuidado con esta doctrina falsa de la sanidad para todos. El Salmo 6, 2 al 4 dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Señor, sálvame por tu misericordia. El salmista ora a Dios que tenga que ver su misericordia, restaurándole su salud espiritual. De manera que de estos pasajes bíblicos se echa de ver que la misericordia de Dios se manifiesta curando a sus hijos de sus enfermedades físicas y espirituales. Pero no olvidemos que es a los que el Señor quiere. Es cuando Él quiere. No es como estos falsos profetas o estos falsos predicadores que hacen sus reuniones y piensan que Dios está al momento que ellos digan para traer sanidad o para traer falsos milagros. No, los tiempos de Dios no los conocemos y no podemos forzarlo, no podemos torcerle el brazo. Él es quien tiene el control de todas las cosas y Él sana al que quiere sanar. Pero sí hay una misericordia especial para con sus hijos, como lo vemos en estos pasajes. El Salmo 21:7 dice lo siguiente: por cuanto el rey confía en Jehová,
y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. David siente que su trono está perfectamente seguro, pase lo que pase, porque confía en la misericordia del Señor. ¿No sucede lo mismo con la seguridad eterna de cada uno de nosotros como creyentes? La seguridad eterna del creyente se ha de atribuir más a la misericordia de Dios que a la perseverancia de los justos. Él nos sostendrá, porque aún esta parte de la perseverancia es solamente porque Dios la pone en el corazón de cada uno de nosotros, aquellos que decimos perseverar en el Señor. Así se manifiesta el amor y la misericordia de Dios. Déjeme concluir haciendo un breve relato, lo que le decía de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, vamos a tratar de leerla un poquito sintetizada para tener alguna intervención o alguna pequeña aclaración, enfocándola en la misericordia y en la bondad del Señor. Dice así la parábola, muy conocida por todos nosotros, Lucas 15, del 11 en adelante, dice lo siguiente: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned aún un anillo en su mano, y calzadle sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Y él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Hay varias cosas muy
muy interesantes. En forma global, esta historia del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas y de las más queridas de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las parábolas más extensas y con más detalles, y a diferencia de casi todas las demás, contiene más de una lección. El hijo pródigo es el ejemplo de un arrepentimiento total y sincero, de un joven que había volteado en contra del Señor, que le había faltado al respeto a su padre, que era el símbolo de Dios. Y el hermano mayor ilustra la maldad de los fariseos con sus prejuicios, con su indiferencia hacia los pecadores que se arrepentían. Él no tenía ninguna compasión por su hijo, por su hermano arrepentido. Él preferiría verlo muerto y que nunca regresara. Los fariseos son así. Ellos suelen creerse justos por méritos propios. Y el Padre representa a Dios. Dios siempre está dispuesto y gustoso para perdonar, con un anhelo constante por el regreso del pecador al seno de su hogar, volver al Padre. Y el tema central, como en muchas otras parábolas, en este capítulo, es el gozo de Dios y las celebraciones que se desbordan en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Bien, vamos a ver muy levemente una parte de la aplicación de la bondad y el amor de Dios, sobre todo para con el hijo menor. Cuando el hijo menor, en el versículo 15-12 de Lucas, dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Esta era una petición muy escandalosa que equivalía a desear la muerte de su padre, porque el hijo menor no tenía derecho a una sola parte de la herencia mientras su padre siguiera con vida. Sin embargo, podemos ver la misericordia de Dios aún con este indolente, con este pecador, cuando, no obstante, el Padre, en su clemencia y en su misericordia, le da la herencia. En este caso sería la tercera parte de todo su patrimonio, ya que el derecho del primogénito, del hijo mayor, se le asignaba al hermano mayor el doble de la porción del menor, como dice Deuteronomio 21:17. Y este acto ilustra a todos los pecadores emparentados con Dios, el Padre, como frutos de su creación universal, no como hijos, sino como criaturas, los cuales desperdician los privilegios que pueden alcanzar por la fe y por la misericordia y menosprecian cualquier relación personal con Él para dedicarse a una vida de indulgencia y de pecaminosidad. ¿Y cuánta gente conocemos así? Aún gente que ha conocido de la palabra de Dios, que ha confesado el nombre de Dios y que apostata de la fe para regresarse a una vida de indulgencia, de pecado. Es como el cerdo que vuelve al fango, o como el perro que vuelve a su vómito. Y en el versículo 13 del capítulo 15 de Lucas dice que juntándolo todo, no muchos días después, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es evidente que el hijo pródigo convirtió su herencia en dinero y abandonó a su padre para aventurarse en una vida de iniquidad, dice, viviendo perdidamente. De manera que no solo desperdició sus bienes con extravagancia, sino que también se abandonó con desenfreno a la inmoralidad.
La palabra griega que se traduce aquí perdidamente significa de manera disoluta y alude a la idea de un estilo de vida vergonzoso y vicioso. Y hemos visto mucha gente, muchos aún que se decían pastores, apostatar de la fe y regresarse a una vida de vicios, de vergüenza, a un estilo de vida perdida en lo absoluto, de manera disoluta. Pero un día, como este hijo pródigo, llegarán a tocar fondo y llegarán como él llegó a apacentar cerdos, porque esta es la peor clase de degradación imaginable para los judíos. Ellos odian, desprecian a los cerdos, a quienes consideraban los cerdos como animales más impuros y más impíos. Y era tal la desesperación de este hijo pródigo que deseaba comer las algarrobas del vientre de las algarrobas, deseaba llenarse su vientre. Y aunque se utilizaban estas algarrobas para alimentar a cerdos, no eran aptas para el consumo humano. Entonces, esto nos indica que nadie le daba ni siquiera una limosna. No podía mantenerse por sí solo. Su situación no podía ser más angustiosa. Y por esta razón simboliza el pecador alejado de Dios, que no puede salir de su situación por sus propios medios. Y esto es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Vivimos una vida despiadada, una vida sin Dios, alejados de Dios. Pero tiene que llegar un momento en el que debemos de tocar fondo y de hablar misericordia. Y dice el versículo 17, volviendo en sí, es decir, recuperó su conciencia al darse cuenta de que su pecado lo había dejado en la bancarrota, hambriento, y pudo pensar con más claridad. Al llegar a esa condición, se convirtió en un candidato para la salvación, porque al volverse en sí, viene un arrepentimiento. Y lo podemos ver cuando él dice, volveré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como a alguno de tus jornaleros, como a uno que solamente es creación tuya. Y entonces podemos deducir que el hijo contempló con detenimiento lo que diría su padre y calculó el costo de su arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese la profundidad de esta frase. Es un reconocimiento de su falta, de su ofensa, de su agravio al Padre. Y dice que vuelve en sí arrepentido, pero en la bancarrota, sabiendo que él no era merecedor de nada, puesto que se había gastado su herencia. Y cuando él le dice, he pecado contra el cielo, contra ti, significa que había pecado contra Dios, y no solo se había dado cuenta de la futilidad de su situación, sino que también entendió la gravedad de su transgresión, de su pecado contra el Padre, contra Dios. Y vamos a concluir con la reacción del Padre cuando lo ve regresar. Y ahí podemos ver la bondad y la misericordia de Dios. Dice el versículo 20, lo vio su Padre. Es evidente que el Padre había esperado y anticipado el regreso de su Hijo. Y Dios siempre está esperando nuestro arrepentimiento. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que nos volvamos a Él, reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad y nuestra dependencia total de Él. Entonces, el Padre esperaba, y lo esperaba con los brazos abiertos. Y dice que corrió
El entusiasmo y el gozo del Padre por el regreso de su Hijo son algo innegables. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a entender cuando alguno de nosotros se arrepiente, cuando reconocemos nuestra situación delante del Padre, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia de Él. Él está dispuesto para recibirnos. Y este es un atributo magnífico de Dios que lo distingue de todos los dioses falsos, inventados por los humanos y de los demonios. Él no es indiferente. Dios no es hostil, sino un Salvador por naturaleza que anhela ver a los pecadores arrepentirse y se regocija tan pronto lo hace. Entonces, ese es el amor, esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios. Desde la caída del hombre hasta la consumación, Dios siempre se ha preocupado por salvar y seguirá salvando a los pecadores con regocijo y con celebración celestial cada vez que uno se arrepienta y cada vez que uno se ha hecho hijo suyo. Siempre que haya un arrepentimiento genuino, la bondad y la misericordia de Dios están presentes, porque la inclinación del ánimo de Dios es compadecerse del pecador, del mal ajeno. Es una lección preciosa, hermanos. Es una lección que debemos entender y debemos de comprender. Bien, yo espero que haya sido de edificación esta breve enseñanza, y en la próxima entrega vamos a ver el amor de Dios, o la última de las características del carácter moral de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar para dar gracias al Señor, esperando que haya sido de mucha edificación esta breve enseñanza. Oremos pues y démosle gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso. Padre, te damos muchas gracias, Señor. No podemos entender nunca, nuestra mente no alcanza a comprender tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Cuando nosotros vemos hacia nuestro interior y vemos la maldad que mora en nosotros, la verdad es que somos indignos, Señor, de alcanzar tu bondad y tu misericordia. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Sin embargo, tú nos das la oportunidad de conocerte, de escudriñar tu palabra, tu persona, tu carácter, Señor, para con cada uno de nosotros. Y demostrarnos, Padre, cómo nos amas, cómo nos perdonas, Señor, cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando volvemos hacia ti como el Hijo pródigo, Señor, arrepentidos, seguros de que no merecemos ni siquiera tu misericordia. Pero podemos ver que tú estás dispuesto, Señor, a amarnos, al grado de que diste a tu Hijo, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestra salvación. De manera que sus atributos los pusiste en nosotros sin merecerlos. Y ahora, Señor, basta con que creamos en Él, con que sigamos su ejemplo y que entremos por esa puerta estrecha, que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y no alcanzamos a entender, nunca lo alcanzaremos a entender, el poder de tu misericordia, de tu bondad y de tu amor, tan grandes, tan infinitos, tan tuyos, Dios. Gracias, Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima entrega. Buenas noches.